bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Les contamos que esta mañana representantes de Colombia y el ELN hablaron sobre los primeros avances de los diálogos de paz que se desarrollan en nuestro país. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verduga, que nos acompaña desde Guayaquil. Hola Mariuxi, ¿qué tal? La medianoche de hoy inicia el silencio electoral. 3 de los candidatos presidenciales realizarán sus últimos cierres de campaña en la ciudad de Guayaquil. Comenzamos de inmediato con los titulares. Inició el proceso de votación con el sufragio de las personas privadas de la libertad. La Comisión de Régimen Económico sesionó para dar comienzo al tratamiento del proyecto de ley económico urgente. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, dio a conocer una primera evaluación del proceso de paz. En lo internacional, en Venezuela, tras la publicación de la investigación Pasaportes en la Sombra, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó la salida de CNN. Y el proceso de votación de las elecciones generales 2017 inició este jueves con el voto de las personas privadas de la libertad. La jornada se inauguró en Cuenca con autoridades del Ministerio de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. Que es otra demostración de la garantía de derechos, dijo Lady Zúñiga, ministra de Justicia. Y efectivamente lo que hacemos es haber dado todas las facilidades para que los privados de libertad hoy puedan ejercer su derecho a votar. Así se inauguró el proceso de votación para presidente, vicepresidente, asambleístas, parlamentarios andinos y consulta popular. Con este, el primer grupo de votantes, personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Tenemos cerca de 10.000 privados de libertad que podrían ejercer su derecho al voto. Es un derecho establecido en la Constitución de 2008. Es una jornada exclusiva de votación porque el escrutinio de esos votos se hace el 19 de febrero a partir de las 5 de la tarde en las juntas provinciales electorales. Esta jornada se realiza en 20 provincias, en 38 centros de rehabilitación. Solo en el CRS Turi votaron 145 privados de libertad. Hubo un proceso previo de cedulación. La semana anterior estuvo aquí personal del registro civil para poder cedular. Fueron 88 personas que se cedularon ya aquí en la provincia de la Suay, más todas las que ya tenían su cédula con anterioridad. La Junta Electoral se conformó con un privado de la libertad, un representante del Centro de Rehabilitación y un representante del Consejo Electoral. Hemos estado dando también asesoría e información para que sepan cuántas papeletas van a sufragar. Cada privado de libertad en promedio tardó entre 2 y 3 minutos para ejercer su derecho al voto. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Ya lo escuchaban a César Tacuri. El proceso de votación de las personas privadas de libertad ha arrancado en las 20 provincias señaladas. Aquí más detalles. Con la llegada del material electoral a la Casa de Confianza ubicada al sur de la capital, inició oficialmente el proceso electoral en el país. A nivel nacional, como explica la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Nubia Villasís, el ejercicio democrático se realizó en 20 provincias. Más o menos unos 10.000 ecuatorianos que están en los diferentes centros de detención del país, en unos 34 centros. En este centro de rehabilitación femenino, la Junta Receptora del Voto estuvo conformada por la directora del centro y un miembro de la Delegación Provincial Electoral. Tenemos aquí en este centro 28 personas que constan en el padrón. En Pichincha son 1.179 personas las que ejercerán el derecho. La voluntad de las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada será resguardada por las fuerzas del orden hasta su conteo el día domingo, cuando se sumen al proceso de conteo de votos. El día domingo nos hacen la entrega oficial en los centros de transmisión de resultados. Este viernes se ejecutará también el voto de personas con discapacidad del más del 75% y adultos mayores. Por primera vez, las personas que residen en geriátricos a nivel del país podrán ejercer también este derecho al sufragio, de manera facultativa, por supuesto, pero después de que nos han expresado su interés, su predisposición por ejercer este derecho, pues estaremos también visitándolos a través de nuestras juntas móviles en los geriátricos. Cabe recordar que este 16 de enero termina oficialmente la campaña e inicia el espacio de silencio electoral para la reflexión del voto. Carlos Flores, Ecuador TV.
5 papeletas se entregarán a los ciudadanos en el proceso electoral del 19 de febrero. Existen diferentes formas de expresar su voto y evitar que se anule. Se lo explicamos a continuación. Al acercarse a la Junta Receptora del Voto, recibirá 5 papeletas, la de presidente y vicepresidente, en la que constan 8 binomios. Una papeleta para la consulta popular sobre los paraísos fiscales, otra para votar por asambleístas nacionales, en la que existen 15 listas y deberá elegir 15 dignidades. En la papeleta de asambleístas provinciales variará el número de candidatos y listas según la circunscripción a la que corresponda, y también recibirá la papeleta de parlamentarios andinos con 11 agrupaciones políticas y de la que deberá escoger 5 aspirantes. Tanto en las papeletas de binomio presidencial como en la de la consulta popular, para que su voto sea válido, deberá realizar un trazo en el recuadro establecido e incluso en el logo del partido. Puede ser una línea, una cruz o X. En las papeletas de elección pluripersonal, tome en cuenta el número máximo de candidatos por los que puede votar, pues si se pasa de este, su voto se anulará. Sin embargo, puede sufragar por menos candidatos. Si desea realizar un voto en plancha, puede realizar un solo trazo en el casillero del partido de su preferencia o una línea que recorra toda la lista de candidatos. Recuerde que existen 3 formas de manifestar su voluntad en las urnas, a través del voto nulo, voto válido y voto en blanco. Serán nulos los que lleven la palabra nulo o anulado o similares. Los que tienen tachaduras, emoticones o dibujos no son aceptados como votos válidos. Una vez que terminó de seleccionar a los candidatos, podrá depositar las papeletas en 2 urnas, en la de la izquierda, la de presidenciables y de la consulta, y en la de la derecha, las de asambleístas y parlamentarios andinos. Sofía Montoya, Ecuador TV. En medio de una multitudinaria presencia de ciudadanos, el candidato a la presidencia, Lenín Moreno, cerró su campaña la noche del miércoles en el sur de Quito. El candidato de país agradeció el masivo respaldo ofrecido. El apoyo fue masivo. La Michelena, al sur de Quito, estuvo llena de ciudadanos que llegaron a este sector para expresar su respaldo al candidato a la presidencia por el Movimiento País, Lenín Moreno Garcés. Porque este es una lucha, le digo, de más de 40 años. Porque es un hombre de sociedad y de cultura. La Michelena resultó pequeña para la masiva asistencia de simpatizantes que acompañaron y respaldaron constantemente a Moreno en estas últimas horas de campaña electoral. El candidato no tuvo más que palabras de agradecimiento para su gente. Ahora corresponde construir un futuro más luminoso, un futuro mejor, porque eso es lodable en una revolución. Siempre avanzar, jamás retroceder, siempre que los pasos sean certeros hacia el futuro. Junto a los candidatos a la Asamblea Nacional, Lenín Moreno detalló su propuesta de gobierno. Reiteró que construir un país mejor será el objetivo fundamental una vez que llegue a Carondelet. La alegría ya se viene, la alegría es continuar con un proceso y mejorarlo. La alegría es votar todo, todito, 35. Desde el aire la presencia ciudadana fue impresionante. Miles de personas disfrutaron del encuentro con el candidato Lenín Moreno, en medio de música ofrecida por los artistas argentinos Piero y Víctor Heredia, quienes también expresaron su respaldo al candidato de país. A cuidar el voto, a cuidar el voto. Ya nos han hecho algunas veces, no va a volver a pasar, a cuidar los votos. Así fue el cierre de campaña de Lenín Moreno en Quito. Temprano, muy cerca, en la tribuna del sur, el candidato de Creo, Guillermo Lasso, también realizó su cierre de campaña con sus simpatizantes. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Eso en la ciudad de Quito el día de hoy. El candidato a la presidencia por el movimiento Alianza País, como ven, recorre la ciudad de Babahoyo, capital de la provincia de Los Ríos. Varios ciudadanos se adhirieron a la caravana motorizada que cruzó por los principales ejes viales de la ciudad. Posteriormente, en la tarde, Lenín Moreno cierra su campaña electoral en la ciudad de Guayaquil. Y en esta campaña electoral, la candidata social cristiana Cintia Viteri ha sido criticada por su forma de hacer política y sobre todo por sus propuestas sobre la violencia de género.
La violencia de género ha sido una preocupación del actual gobierno, razón por la cual implementaron varias estrategias en contra de esta problemática. Una de ellas, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. Para Paulina Palacios, secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, la desigualdad entre hombres y mujeres ha sido un tema olvidado en gobiernos anteriores. Por ello, en el año 2007 se instituyó la primera política pública gubernamental. Con el fin de conocer, erradicar, prevenir y, en caso de que ya se den las violencias de género contra niñas, adolescentes y mujeres de toda edad, poder administrar justicia. Ya en 2010 se creó la campaña Reacciona Ecuador, el machismo es violencia, con un mensaje cuestionador sobre la violencia de género. Eran cuñas muy cortas pero muy impactantes. Hoy en día, y en medio de una campaña presidencial, algunos de los candidatos se han hecho eco de este problema social. Por ejemplo, la socialcristiana Cynthia Viteri. Actualmente en nuestro país, las personas víctimas de violencia reciben ayuda estatal personalizada, pues en estos últimos años se han creado casas de acogida y de atención integral. Viteri en su discurso busca llegar a la población femenina, es así que se ha enfocado más en su condición de mujer, como una candidata. Búscame la papeleta, soy la única mujer. En la papeleta hay 2 mujeres más, quienes buscan también gobernar desde la vicepresidencia de la República. Una de ellas es Montserrat Bustamante, postulante por la Izquierda Democrática, quien a través de su cuenta personal señaló: Cynthia Viteri demuestra que solo se mira al espejo, y lo más grave es que demuestra desprecio hacia las otras mujeres que ignora. Quien ignora a otras mujeres no puede representarlas bien. Y es una pena que no haya habido una referencialidad del conjunto, de la mayoría de candidatos e incluso de candidata, más allá de la retórica, a firmemente pronunciarse en favor de una vida libre de violencia. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. El candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Mauricio Pozo, afirmó que, de ser electo, no elevará el precio de los combustibles, una medida que sí aplicó cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez. 43 días después de haber iniciado la campaña electoral, el binomio del Partido Social Cristiano no deja de sorprender con sus anuncios. Durante el evento de cierre de campaña en Quito, fueron 2 pronunciamientos del vicepresidenciable Mauricio Pozo los que llamaron la atención. El primero: no va a haber ni aumentos de gas ni aumentos de gasolina. Sin embargo, esta propuesta de campaña contrasta con lo que hizo Mauricio Pozo como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Pues él fue quien el 19 de enero de 2003 hizo lo contrario. Anunció la elevación del precio de los combustibles en hasta un 39%. Y no solo eso, firmó la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que prohibía el incremento de sueldos, pensiones jubilares, entre otras medidas económicas. La otra declaración de Pozo fue en torno a la violencia. ¿Quieren que se acabe la agresión? Esto en cambio llama la atención debido a que por historia el Partido Social Cristiano es la agrupación política que se ha visto involucrada en actos de atentatorios a los derechos humanos. En primer lugar, durante el gobierno de León Febres Cordero, con el funcionamiento de los escuadrones volantes, así como desapariciones extrajudiciales. Pero también en la actual administración municipal de Jaime Nebot se han presentado agresiones a vendedores informales o a quienes rechazaban las políticas públicas determinadas por el primer personero del puerto principal. Inclusive su compañera de fórmula, Cynthia Viteri, ha sido criticada por el proceder de los socialcristianos. A mí me torturaron, me desaparecieron. Yo estuve en esas cárceles que apareció ese video. Está la verdadera violencia, asambleísta Viteri. Ahí vemos la verdadera política del garrote. Otra contradicción de Pozo es esta. Ese es el avión FAE 051 del presidente de la República. Ese avión vamos a vender con Cynthia Viteri en el gobierno. Sin embargo, lo que no recuerda Mauricio Pozo es que cuando fue ministro de Gutiérrez aseguró que dicha compra no incidiría en las arcas fiscales. En aquella época se estimaba que la aeronave presidencial tendría un costo de $20 millones. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el periodo de campaña electoral culmina con varios hechos de violencia, paquetes con posibles mecanismos de detonación, así como agresiones físicas. Vamos con una noticia lamentable de última hora. Nuestra compañera, la periodista Yanedi Nostroza, acaba de ser víctima de amedrentamiento. Así lo dio a conocer la periodista de Teleamazonas, Gisela Bayona, la entrega de un paquete sin remitente en las oficinas del medio de comunicación. El sobre estaba dirigido a su colega Yanedi Nostroza y en el interior contenía el estuche de un disco compacto. Ahí está justamente el paquete que recibió nuestra compañera Yanedi Nostroza, sin remitente. Aunque la policía no ha determinado que el mismo tenga una conexión con el paquete de similares características, entregado a la presidenta de la Asamblea, Gabriela
Rivadeneira. Esto se produjo a pocas horas de la denuncia que hiciera la titular del Poder Legislativo. Y mientras estábamos en plena sesión, llegó a mi despacho un sobre enviado a través de Correos del Ecuador sin remitente, dirigido a mi persona, que contenía lo que aparentemente era un CD. Para la socióloga Patricia de la Torre, este tipo de actos demuestran lo más bajo a lo que puede llegar la política, pues se dejan de lado los argumentos para dar paso a los amedrentamientos. Es como que alguien se desviste, se desnuda, ¿no? Justamente para ver los lados más oscuros de la política. O sea, los lados decadentes. Por eso de la Torre cuestiona cualquier tipo de acción violenta en una etapa donde el país debería reflexionar propuestas y no estar expectantes de hechos como el del pasado domingo, cuando Jacobo Bucaram Puley, hermano del candidato presidencial de Fuerza Ecuador, Dalo Bucaram, agredió al ciudadano Ricardo Rivera, una persona de la tercera edad. Esa pelea, esa pugna para conseguir la presidencia está marcada por este lado oscuro. De la Torre considera que lo más preocupante es que estos hechos vuelvan a ser recurrentes en los procesos electorales después de 10 años y que la violencia gane espacio al diálogo. Alex Llanos, Ecuador TV. Según correos electrónicos que circulan en redes sociales, Dalo Bucaram, actual candidato a la presidencia de la República por el movimiento Fuerza Ecuador, habría montado una campaña en contra del ex embajador en Reino Unido, Juan Falconi Puig, quien se ha declarado enemigo de los hermanos William y Roberto Isaías Dasum. Este miércoles en su cuenta personal de Twitter, el presidente Rafael Correa publicó el siguiente mensaje. Cuando habla Bucaram, estás escuchando a los Isaías. Bucaram es Isaías. Y adjuntó el link de una investigación del periódico digital La Junta, en el que se señala: urgente. Revelaciones indican que los prófugos Isaías trabajaron con Dalo es 10 en contra del gobierno. En la Junta se publica una nota periodística en la cual se revelan presuntos nexos entre Dalo Bucaram, en esa época asambleísta del PRE, y personas vinculadas a los hermanos William y Roberto Isaías Dasum, prófugos de la justicia. Dicha nota también contiene una serie de correos electrónicos de 2011 enviados a Bucaram, en los cuales se planificaría un plan para desprestigiar al ex superintendente de bancos Juan Falconi Puig, en aquel año candidato a juez de la Corte Nacional de Justicia. Pero, ¿por qué este supuesto ataque en contra de Juan Falconi Puig, ex embajador en Inglaterra? Según la Junta, se debería a las denuncias que hizo el mencionado en contra de los Isaías, acusándolos de ser los únicos responsables de la quiebra del Filamanco y del perjuicio a miles de ecuatorianos. Controlaron presidentes de la República, sirvieron de intermediarios los hermanos de los presidentes que cobraban grandes cantidades. La Junta también destaca que los correos electrónicos filtrados confirmarían que en diciembre de 2011 se envió a Bucaram el borrador de una publicación de prensa en contra de Falconi, bajo el título "Falconi habló mucho y no descargó nada". Que hoy la camioneta golpista pretende tomarse nuevamente las cortes en la figura del golpista de Juan Falconi. El padre de Dalo, Abdalá Bucaram Ortiz, este martes publicó un video en el cual niega que su hijo tenga vinculaciones con los Isaías Dasum. Dice que los Isaías financian a Dalo. Ahora todo es culpa de los Isaías. Sin embargo, lo que no dice Bucaram es que tanto Roberto, así como su hermano menor William, fueron sentenciados a 8 años de prisión por el delito de peculado. Roberto Isaías no es mi amigo. ¡Es mi hermano! En el gobierno de Bucaram, Roberto Isaías Dasum fue vocal de la Junta Monetaria, instancia que según expertos económicos en varios gobiernos benefició a la banca. Además, a los Isaías se los vincula también con otros políticos de oposición, como Andrés Páez y César Monge, los dos de Creo, quienes en octubre anterior se habrían reunido en Miami, Estados Unidos, con los exbanqueros, con el objetivo de negociar la candidatura a la vicepresidencia de la República. Pero lo que tampoco dice Abdalá Bucaram Ortiz es que por la quiebra del Filambanco se estima que más de 700.000 clientes perdieron todos sus ahorros. José Luis Quinteros, Ecuador TV. El periodista Patricio Meri denunció que la CIA da por descontado el triunfo del candidato Lenín Moreno, razón por la cual estaría llevando a cabo una campaña internacional de desinformación divulgada en importantes medios de comunicación. Según el periodista chileno Patricio Meribel, la Central de Inteligencia Americana, CIA, buscaría forzar una segunda vuelta electoral. Ya la base que ellos tienen en Quito habría enviado un informe a Estados Unidos diciendo que Lenín Moreno va a ganar en primera vuelta. Y asegura que en esta estrategia medios de comunicación internacionales juegan un papel importante.
a través de sus voceros, El Mercurio de Chile y CNN Internacional. A decir del periodista, a 3 días de las elecciones, varios medios se han sumado a la campaña de desprestigio en contra del gobierno nacional, y para ello se han valido del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli, prófugo de la justicia. Este es el caso de la cadena estadounidense Univisión, la misma que entrevistó a dicho exfuncionario en Miami, Estados Unidos. Pareja Yanuseli, como en ocasiones anteriores, tampoco presentó pruebas de sus denuncias. La cadena colombiana NTN 24 emitió uno de los videos de Pareja en los que presenta sus supuestas denuncias. A lo largo de su especial, dicho medio tampoco presenta pruebas. Mientras que la cadena CNN en español entrevistó al candidato banquero Guillermo Lasso. La presentadora Patricia Yaniot le preguntó sobre el caso Odebrecht y los supuestos sobornos. Informar a los ecuatorianos cuáles son aquellos nombres de funcionarios del gobierno que han recibido sobornos de la empresa Odebrecht. Sin embargo, lo que no dice ni el entrevistado ni la entrevistadora es que en este caso hay denuncias que involucran al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, su aliado político, puesto que según el gobierno 2 personas cercanas al burgomaestre tendrían vínculos con Odebrecht. Se trataría de Mauro T. y Jacobo S.M. Finalmente, a Lasso se le preguntó sobre el feriado bancario. Fue ministro de Economía a finales de la década de los 90, cuando Ecuador vivió su peor crisis financiera. Y mi pregunta para usted, señor Lasso, ¿cómo piensa superar, remontar ese estigma en su trayectoria? Patricia, estas manos están limpias. He desempeñado la función de banquero con éxito. De igual forma, algo que no dijo el banquero es que tiempo atrás se reveló que habría financiado la campaña electoral de Yamil Maguad y que incluso pretendió incrementar el IVA, esto cuando fue superministro de Economía. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. 16 de los 18 involucrados en el caso Petroecuador fueron sentenciados por el Tribunal de Justicia al ser encontrados culpables del delito de cohecho. Este miércoles 15 de febrero se conoció el fallo emitido por los 3 jueces que integran el Tribunal Penal de Pichincha. 10 personas fueron sentenciadas a 5 años de prisión por ser halladas culpables en el delito de cohecho. Entre ellos, Alex Bravo, Carlos Pareja Yanuseli, Paquita de Mora y Arturo Escobar. Todos en su momento funcionarios de la estatal petrolera entre 2012 y 2016, periodo en el cual se firmaron 35 contratos por más de 258 millones de dólares. Siempre hemos dicho, no hemos querido ni queremos impunidad, queremos justicia con respeto al debido proceso. Además, la pena incluye una reposición económica por 25 millones de dólares. Apelaremos debidamente motivado una vez que llegue por escrito la decisión, la sentencia ratificada el día de hoy por el tribunal en contra del ingeniero Pareja Yanuseli. A la misma pena están sentenciados 6 empresarios que se beneficiaron de los contratos según las autoridades judiciales. 6 personas más fueron sentenciadas a 30 meses de prisión en su calidad de cómplices. En este grupo se encuentran familiares de Pareja Yanuseli y Alex Bravo. Y estamos esperando a la notificación formal para presentar nuestros argumentos por escrito y esperamos que en segunda instancia se haga justicia. Dentro del mismo caso se declaró inocentes a Javier B. y Fabricio Y., dado que la Fiscalía no presentó pruebas que los incriminen. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Además del proceso mencionado anteriormente, la Fiscalía General lleva adelante 7 casos por delitos como enriquecimiento privado no justificado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y delincuencia organizada. Mandamos a nuestra primera pausa, pero antes queremos que presten mucha atención a la siguiente ayuda social. Ayúdennos a encontrarla. Karen Malitaxi Olmedo, de 16 años de edad, desapareció el lunes 13 de febrero de 2017 desde las 16 horas en el sector de Miraflores, centro norte de Quito. Si usted sabe de su paradero, por favor comunicarse a los teléfonos 099 45 85 488 y al 099 99 30 481. Soy Fidel Chiriboga. Junto a mis compañeros de bancada en la Asamblea Nacional impulsaremos la creación de la Universidad Pública en el sur de Quito. Soy Jaime Campaña, candidato a asambleísta por los cantones de Pichincha. En agroproducción, creación de cooperativas, los cantones serán más productivos. Soy Cristian Veloz, candidato a asambleísta por las parroquias rurales. Vota todo 17. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales. CNE. Elecciones Generales 2017.
El padre de nuestra invitada de hoy fue comunista en Bulgaria. Su madre fue maestra en Río. Ella fue guerrillera, prisionera política y también la primera mujer que alcanzó la presidencia de Brasil. En otra vuelta de tuerca, Dilma Rousseff. O grande sonho das pessoas é se transformar numa família de classe média. Nós definimos que era fundamental elevar a situação econômica, social e o acesso a serviços públicos, a bens para essa população. Este viernes, 20 horas. Regresamos con más noticias. Les contamos ahora que el presidente de la República, Rafael Correa, entregó este jueves de forma simultánea 16 nuevas y repotenciadas unidades educativas del Milenio que se construyeron en 7 provincias del país. El mandatario defendió la inversión estatal considerada como gasto público para este y otro tipo de obras de carácter social. En la Cooperativa Popular Desarrollo Comunal de la Isla Trinitaria de Guayaquil fue construida en 1985 y bajo estructura de caña la unidad educativa Luis Pauta Rodríguez, pero tuvieron que pasar más de 30 años para que finalmente esta institución sea repotenciada y reconstruida en su totalidad. Estaba en pésimas condiciones, destruidas salones, destruido baños, destruido en un 90%. La nueva infraestructura cuenta ahora con biblioteca, auditorio, 2 canchas deportivas, laboratorios, 13 aulas, 2 salones para educación inicial y espacios lúdicos para el aprendizaje de casi 1.500 estudiantes que se educan en 3 jornadas. Y que está quedando con una calidad como si fuera unidad educativa del Milenio. Y la inversión aquí fue de $1,5 millones, no es una inversión, es decir, es una inversión que nos permite garantizar que 1.140 niños estén estudiando en muchas mejores condiciones. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió este establecimiento y constató las readecuaciones ejecutadas. Reiteró que la mejor inversión para el desarrollo de una sociedad es la que se destina a la salud y la educación. Y esto es el tan satanizado gasto público. Gasto público que por fin, en buena hora, los impuestos los más ricos, bien hechitos, que el que más tiene más pague, así en todas partes del mundo. Eso se llama justicia social. Y con eso financiar oportunidades para todos, como educación, salud, carreteras, etcétera. Paralelamente, este jueves se inauguraron otras 15 unidades educativas en las provincias de Los Ríos, Orellana, Loja, Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Esmeraldas. Solo en esta última provincia, que fue afectada por el terremoto del 16 de abril pasado, se construyeron 10 planteles menores. La gente se siente muy contenta por la obra que está hecha y porque esto es para el futuro de los niños. Realmente estamos muy felices porque mis hijos también se pueden beneficiar con este colegio Milenio. Está hermoso, espectacular. De verdad, estamos muy agradecidos. Las unidades educativas que fueron inauguradas y entregadas en 7 provincias del país representan una inversión estatal de aproximadamente $17 millones. César Eduarte, Ecuador TV. La Asamblea Nacional retomó sus actividades una vez suspendido el receso parlamentario. La Comisión de Régimen Económico sesionó para dar comienzo al tratamiento del proyecto de ley económico urgente enviado por el Ejecutivo. La comisión recibió este jueves al ministro coordinador de Política Económica, Diego Martínez, y la gerente del Banco Central del Ecuador, Madeleine Abarca, para analizar el contenido de la propuesta. El texto enviado desde Carondelet aborda 2 temas específicos. 1, la reprogramación de los pagos para los deudores de buena fe de la banca cerrada por efecto de la crisis financiera de 1999. Lo que buscan es, por un lado, facilitar el pago de los deudores de buena fe que quieren efectivamente cumplir con su obligación. En este caso, las autoridades de gobierno aseguran el objetivo es generar un beneficio que devuelva los derechos a quienes fueron víctimas del feriado bancario. En algunos casos específicos para poder extender el plazo, particularmente a aquellos que tienen deudas que se originan en temas hipotecarios, para que no puedan
no pierdan sus casas. Por otra parte, se plantea la condonación del pago de intereses y costas judiciales a los campesinos, agricultores y pescadores que adeuden al extinto Banco Nacional de Fomento, ahora Banecuador, por montos de hasta $20.000. Entonces, lo que ahora hacemos con esta ley es condonar, hacer una remisión de todo lo que significa intereses, multas, recargos. Romelio Gualán, integrante de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, pide que el texto contemple otro tipo de casos, por ejemplo, las deudas de personas que ya fallecieron y fueron trasladadas a sus parientes, deudas de personas adultas mayores y con enfermedades catastróficas. Nosotros decimos que el Banco Nacional de Fomento debería condonar todo porque ya no están ahí, no pueden asumir unas segundas personas, unas terceras personas esa deuda. De aquí corre el plazo de 30 días para la aprobación de esta normativa económica urgente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la empresa pública de vivienda inicia este jueves el tercer concurso dirigido a promotores inmobiliarios privados con el objetivo de construir 1.500 viviendas de interés social. Se trata del tercer concurso que organiza la empresa pública de vivienda con la finalidad de alcanzar alianzas estratégicas público-privadas en el sector inmobiliario. Inicia este 16 de febrero. A través de esta estrategia se construirán 1.500 casas en 6 proyectos inmobiliarios en Pichincha y Cotopaxi, mismos que requerirán una inversión de $70 millones y generará más de 5.000 fuentes de trabajo. La empresa pública aporta el predio, aporta estos terrenos que son propiedad de la empresa, lo aporta valor catastral. ¿Ya? Y el promotor privado desarrolla el proyecto, encuentra el financiamiento, se encarga de la construcción, de la comercialización de las viviendas. Las bases del concurso se pueden encontrar en www.proyectovivienda.gov.es. Tienen que dar una garantía de seriedad de la oferta, por ejemplo. Les pedimos que tengan cierta experiencia. Los resultados de los anteriores concursos han sido favorables, explica Benedito, pues ya se están comercializando viviendas en Pelileo y Salcedo. Vemos que está conveniente con todos los servicios. Es un precio muy económico que se puede pagar francamente. Vi esta oportunidad que nos da el Estado y me parece buenísimo. Quienes acceden a este tipo de viviendas de interés social que tienen valores inferiores a los $40.000 también acceden a beneficios que el gobierno implementó. El Estado tiene un bono que es de entre $4.000 y $6.000 dependiendo del valor de la vivienda. Luego de la calificación de las ofertas y adjudicación se realizará la suscripción del contrato de la alianza público-privada que se espera se efectúe en abril de este año. Olga Velasco, Ecuador TV. En Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil, sector intervenido en base a la ley reformatoria de legalización y tenencia de tierras, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda entregó 110 adjudicaciones de solares legalizados. Con satisfacción recibieron 110 familias de Monte Sinaí las resoluciones de adjudicación por parte del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Los documentos recibidos permitirán inscribir sus lotes para la obtención del predio catastral. Es un documento que es un posicionario efectivo, tiene un proceso de documentación de carácter legal, tiene una información completa con el número de coordenadas, dimensiones del lote, área total, dimensión del mismo y se encuentra en el Registro Nacional Único. En Monte Sinaí, el gobierno nacional ha invertido más de $200 millones para la construcción de obras de educación, salud y servicios básicos a los que podrán acceder los habitantes gracias a la efectividad de la Ley 88 que regula la tenencia de tierras. Mucho más feliz porque tenemos un hospital, si algunas personas ya nos enfermamos aquí, tenemos cerca los hospitales. Feliz porque ya está legalizado mi lote y puedo construir mi casa como yo quiero. La Secretaría de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares continúa trabajando, coordinando acciones con la ciudadanía. No permitan que se sigan invadiendo los lotes que están vacíos. Estos van a servir para colocar, reubicar, reasentar personas en condiciones de riesgo que necesariamente van a tener que moverse, los que están al lado de los canales, los que están en las laderas de los montes. En la actualidad se trabaja en la fase 1 que corresponde a 44 hectáreas con el programa de lotes con servicios Las Marías. La entrega de adjudicaciones se ejecutará de manera progresiva. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y a 8 días de que iniciaran los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional ELN, sus representantes ofrecieron una rueda de prensa conjunta para dar a conocer un primer acuerdo y evaluación del proceso. Como parte del acuerdo, se precisa la forma en que se abordarán los temas de participación de la sociedad en la construcción de la paz, de dinámicas y acciones humanitarias. Los representantes de la Mesa Pública de Negociación del Gobierno de Colombia y el ELN lo evaluaron como un paso positivo. Demuestra que las conversaciones están comenzando bien,
en buen ánimo, respeto mutuo. Han estado muy intensos, pero pensamos que es un buen comienzo. Y con ello se anunció que se instalarán 2 submesas que trabajarán simultáneamente en los mencionados temas de participación, manteniendo la integralidad de la mesa de conversaciones. Para que podamos avanzar, como es deseable, en algún momento futuro de las negociaciones a un cese al fuego bilateral. Esto a pesar de que se registraran hechos hostiles cercanos a la capital colombiana, así como la muerte de líderes comunitarios. Como aquí hay una regla de juego desde hace 5 años, que es diálogo en medio del conflicto, entonces cada vez que nosotros sufrimos un ataque de las fuerzas del Estado, no nos quejamos. Además de la censura, se han establecido una serie de acciones conjuntamente con la Fiscalía y con la Defensoría del Pueblo para judicializar tantos cuantos autores materiales o intelectuales se han venido estableciendo, y ya se han venido estableciendo varios de ellos. En este marco agradecieron a Brasil, Cuba, Noruega, Venezuela y Ecuador como países garantes de estos diálogos y por su contribución a la búsqueda de la paz. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Otro tema, en Guayaquil se presentó el libro Periodismo y Política, cuando se rompen las reglas. Una invitación a conocer a través de periodistas ecuatorianos la realidad del ejercicio de la comunicación en nuestro país. Periodismo y política, cuando se rompen las reglas. Esta es la reflexión que Rebeca Sánchez y Fernando Casado quieren generar mediante este libro, que este miércoles fue lanzado oficialmente en Guayaquil. A través de las experiencias de 30 periodistas de nuestro país, los autores nos invitan a analizar el periodismo político ejercido en el Ecuador. Nos referimos, por una parte, a los medios privados que mantienen una posición política con cierto sesgo en contra de las autoridades actuales. Rebeca Sánchez, socióloga venezolana y autora de esta obra, destaca la importancia de democratizar la comunicación y define el ejercicio de muchos profesionales como un periodismo militante, destacando que algunos de ellos representan una ideología política marcada. Una socialización de la frecuencia radioeléctrica, que es un bien público que nos pertenece a todos y que ha venido siendo usufructuado a lo largo del tiempo por unos pocos grupos económicos. Esta y otras temáticas fueron planteadas en este trabajo de investigación. Para Fernando Casado, escritor español y autor de este libro, tener una ley de comunicación, como la vigente en nuestro país desde 2013, exige mejor tratamiento de los contenidos que los medios ofrecen. Todavía hay muchas mejores, luces, sombras, pero desde luego que sí que es un avance muy importante hacia una regulación para intentar conseguir una información veraz y de mayor calidad. Para Carlos Rabascal, entrevistador de espacios de opinión, hoy en día existe una balanza entre lo público y lo privado. Nosotros somos facilitadores, entregamos insumos y la ciudadanía, que es la audiencia, es la que saca la conclusión. Me parece un tema muy interesante y el libro ha abordado la investigación, como se ha llevado una temática muy precisa. En realidad necesitamos mucha investigación desde este aspecto. Vamos a aprender para un futuro, cuando ya ejerzamos nuestra profesión. A cómo manejarnos dentro de la comunicación como futuros periodistas que vamos a hacer, para ver cómo es el ámbito dentro de los medios de comunicación y todo su rol que se lleva. Intereses políticos, luchas de poder y confrontación son algunos de los ejes de este texto que invita a la ciudadanía a tener una visión crítica y participativa. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y en la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo se entregaron 36 galardones como reconocimiento a los académicos, científicos y también investigadores que contribuyen a la generación de conocimiento en nuestro país. En la transformación de la educación superior en el Ecuador, 24 categorías por el mejor desempeño en ciencia, tecnología e innovación se premiaron en el Centro Cultural Libertador Simón Bolívar de Guayaquil. El presidente de la República solemnizó la segunda edición de los premios Matilde Hidalgo. Y también estoy convencido de que los adelantos científicos y tecnológicos pueden generar mucho más bienestar y ser mayores motores de cambios sociales.
El jefe de Estado Rafael Correa resaltó la entrega de casi 20.000 becas con una inversión mayor a los 565 millones de dólares, lo que ha permitido igualdad de oportunidades para estudiantes de sectores excluidos que ahora se mantienen en sus años de estudios. Se ha duplicado la matrícula del 40% más pobre de la población. Quiero decirles que de 1996 al 2006 esa matrícula se redujo en 18%. Del 2006 al 2016 ha aumentado 101%. De los 36 galardones, todos destacables, fue la Universidad de Guayaquil una de las más premiadas con 3 estatuillas. Una academia de calidad, de excelencia, democrática, que investigue, que se enfrente a los retos globales, que dialogue con otros saberes, que se vincule con la sociedad, que transforme la sociedad. A uno le preocupa, escucha discursos de volver al pasado, de ser derrotados nuevamente por la mediocridad. Queridos jóvenes, independientemente del resultado de las elecciones este domingo, defiendan lo logrado, defiendan lo avanzado. El pasado nunca más. El reconocimiento lleva este nombre en honor a Matilde Hidalgo, quien contribuyó con la sociedad de su época, protagonista de cambios estructurales, siendo un referente para la transformación del país a través del conocimiento y los procesos democráticos. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Vamos con noticias fuera de nuestras fronteras. Por disposición del gobierno de Venezuela se inició un proceso contra la cadena estadounidense CNN y CNN en español tras la publicación de la investigación Pasaportes en la Sombra. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó la salida de CNN de la parrilla de programación de las operadoras de cable de ese país. La señal de televisión la pueden encontrar, ahí ven las pantallas gratuitamente en YouTube. La cadena de noticias CNN en español fue acusada por el gobierno de Nicolás Maduro de hacer propaganda de guerra en su contra. Esto tras la presentación de una serie de reportajes sobre una supuesta red de ventas de visas y pasaportes venezolanos en la embajada del país en Irak. La canciller Delcy Rodríguez indicó que se tomarán las acciones correspondientes contra el medio de comunicación. Y cuyas pruebas que presenta es el programa de CNN. Si no fuera tampoco serio, daría risa, pero como es muy grave, es trágico. Porque sabemos lo que significan las campañas mediáticas que preceden las intervenciones imperiales. Misael López está asustado porque asegura que ha dicho la verdad sobre Venezuela, posibles terroristas y supuestos casos de corrupción. En este reportaje se mencionó al vicepresidente Tarek El Alzami como uno de los presuntos responsables y a quien el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones por supuestos nexos con el narcotráfico. Esta acusación fue corroborada por el senador republicano Marco Rubio. Bueno, no solamente que el vicepresidente es un narcotraficante, sino también un individuo que ha sido vinculado con la venta de visas y pasaportes a individuos con vínculo al terrorismo. La cadena se pronunció a través de un comunicado. En febrero de 2014, el canal de noticias colombiano NTN 24 también salió del aire por decisión del gobierno venezolano. Fuera del aire. NTN 24. El presidente Nicolás Maduro argumentó que este medio intentaba transmitir la zozobra de un golpe de Estado en el país. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y también a través de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump informó que recibió la visita de Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López. Además escribió: Venezuela debe permitir que Leopoldo López salga de prisión inmediatamente. El mensaje está acompañado de una foto que ven en sus pantallas y en esta aparece junto al vicepresidente Mike Pence y el senador republicano Marco Rubio. Por su parte, Tintori también por esta red social aprovechó para agradecer a Trump y Pence por estar junto al pueblo venezolano. Estados Unidos vive un día sin inmigrantes. Además, un atentado en un santuario sufí en Pakistán deja 35 muertos. Aquí los detalles de las noticias que trascienden en el ámbito internacional. Mediante un decreto, el gobierno argentino modificó el cálculo de la jubilación. La medida se daría desde el mes de marzo y solo aumentará en 12,65%. Esta resolución causó malestar en varios bloques políticos y en la ciudadanía. En Argentina, 4 millones de personas cobran la jubilación mínima.
En Brasil, miles de mujeres se organizan y se preparan para protestar el próximo 8 de marzo en rechazo a las medidas políticas neoliberales impulsadas por Michel Temer. Se espera una multitudinaria marcha y se tomarán los espacios políticos de diferentes ciudades. Las organizaciones denuncian que todas las políticas sociales de este gobierno tienen impacto en las mujeres. En Estados Unidos, hoy se vive un día sin inmigrantes. Esta es una protesta que exhorta a los indocumentados a que no acudan a trabajar, no abran negocios, no compren en tiendas, ni coman en restaurantes y se abstengan de enviar a los niños a la escuela. Y como forma de rechazo a las políticas anti-inmigrantes que impulsa el presidente Donald Trump. En Bonn, Alemania, se inició la reunión de cancilleres del G20, donde se abordarán diversos temas de comercio, seguridad energética y cambio climático. Los participantes también analizarán la crisis de los refugiados en Europa, la amenaza del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico y el futuro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. 35 personas muertas y 50 heridas deja un atentado suicida en un santuario sufí en Pakistán. Según las autoridades, la bomba explotó en el santuario de la ciudad de Shewan, a 200 kilómetros del noreste de la capital. El grupo yihadista ISIS reivindicó la autoría del ataque a través de su agencia de propaganda AMAC. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 14 horas 30 minutos y antes de despedir, permíteme, Mariuxi, recomendar ver hoy, 22 horas 15, Mundo al Revés. Hablaremos sobre el primer año de Mauricio Macri en Argentina. Interesante análisis que no hay que perderse esta noche en tu programa, Abraham, así que todos atentos a esa hora a verlo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos como siempre. 7 de la noche, más noticias.